Amigas, amigos, en este tramo tenemos mucho gusto en recibir aquí en Agronoticias Charrúa al presidente de la Federación Uruguaya de Grupos CREA, el ingeniero agrónomo Romeo Volonté, en prácticamente el último tramo de su gestión de estos 2 años, ¿verdad? Sí, efectivamente, un gusto estar en contacto contigo, Jorge. Nos queda un mes y poco porque el pasado lunes tuvimos la Asamblea de Presidentes CREA, que es el órgano máximo de dirección, digamos, del movimiento, y ahí se renovó 1/3 del Consejo Directivo de FUCREA, y bueno, fue elegida como presidenta para los próximos 3 años a la ingeniera agrónoma María Eugenia Olegui, una productora del CREA Ganaderos de Florida. Con orígenes en la querida ciudad de Trinidad y el departamento de Flores. Ni que hablar. La conozco desde allí, de la época de la secundaria. Ni que hablar. Así que las felicitaciones, aprovechamos para María Eugenia. Sabemos que va a ser una excelente gestión, sabemos que tiene la camiseta puesta, yo te lo decía antes de comenzar esta nota, porque cada vez que tenemos oportunidad de hacer alguna entrevista o ir allá a la estancia a hacer alguna imagen por alguna razón, ella siempre habla de su grupo CREA y bueno, es una defensora acérrima de todo lo que es esta organización, ¿no? Ni que hablar, está en un gran grupo, fue presidenta de la sectorial ganadera mucho tiempo. Da la casualidad que el grupo de ellas, el Ganadero de Florida, ingresó a FUCREA junto con el grupo nuestro, el Ancina, allá por el año 1997. Y bueno, y esas particularidades de la dinámica de los sectores. Hace unos años el grupo Ganaderos de Florida mantiene el nombre, pero ahora está en la sectorial agrícola, porque bueno, la agricultura empezó a tener más dinámica en esas empresas. Y estamos seguros, como decís, que María Eugenia va a hacer una gran gestión, porque tiene mucho la camiseta, tiene mucha capacidad, y bueno, esperemos que ande todo muy bien. La tuya fue excelente también. Tuvo que transitar un momento espectacular de la ganadería, de la agricultura, de la lechería, es decir, de todos los rubros que maneja habitualmente esta institución, como es la ganadería, la agricultura, algunos que son mixtos, agrícolas ganaderos, la granja y el tambo. Y bueno, a mí me gustaría hablar no profundamente en cada uno de todos los temas, pero sí un poquito más en algunos, como por ejemplo, tú hablabas de la agricultura. Una agricultura que ha ido avanzando en todo el país, ha ido reconvirtiendo a muchos productores que eran solo ganaderos y se han convertido paulatinamente en agrícolas ganaderos por una cantidad de razones. Sobre todo los precios estos últimos 10 años han sido espectaculares y han sido... Algunos se enojan cuando se habla de viento de cola, pero en realidad la agropecuaria ha tenido un viento de cola formidable, ¿no? Sin duda. Eso es así, es innegable. No podemos... es conocido por todos el impacto de ese sector de la agricultura, lo que ha dinamizado todos los sectores, pero creo que ese fue el motor. Eso lo vimos también en FUCREA. En FUCREA, bueno, de 3, 4 grupos que quedaron después de la crisis agrícola de la fase anterior, bueno, esta nueva agricultura muy relacionada con la soja, con la nueva forma de gestionar un negocio, pasamos de las 10.000 hectáreas a el 1.300.000, 400.000, 500.000 hectáreas, y bueno, y fue muy rápido, y cada 6 meses, un año, se aumentaba el área, se batían récord. Fue una dinámica muy grande que a nosotros eso nos impactó también las internas. Y con una formidable incorporación de tecnología, ¿no? De todo tipo, desde la maquinaria que se utilizó hasta la forma de hacer la agricultura, ¿no? Y eso fue lo que lo viabilizó, sin duda, desde la siembra directa, al uso de los herbicidas, al paquete tecnológico, las variedades, insumos, eso fue lo que viabilizó, y la verdad que fue una revolución que, como te decía, uno de repente no se detuvo a pensarlo, pero cuando uno mira una perspectiva histórica, los impulsos o las cosas que ha pasado en el agro, en el sector agrícola en estos años, ha sido una revolución. Seguramente el influjo de los precios, indudablemente, pero además encontró a un país capacitado y preparado para recepcionar y absorber toda esa tecnología, con un Instituto Nacional de Investigación pronto para eso, con el productor con la cabeza abierta además para recepcionar toda esa tecnología, y con el operador de servicios además abierto a incorporar maquinaria para llevar a cabo todo ese trabajo necesario para hacer
una agricultura de precisión, como se le terminó llamando en definitiva, lo que resultó en excelentes resultados, ¿no? Sí, eso es verdad, y hay que reconocer también de que en el caso de la agricultura tuvimos una influencia argentina muy grande. Sin duda. O sea, eso, el paquete, si se quiere, mucho fue importado y las empresas grandes empezaron a mover o fueron las primeras. Después, bueno, los agricultores uruguayos con mucha tradición de agricultura empezaron a ver, hubo un proceso donde también parecía que los argentinos, por desconocimiento, lo que sea, bueno, avanzaban, los uruguayos éramos más de esperar a ver cómo eran las cosas, porque también estábamos acostumbrados a que los mercados nos sorprendían con la volatilidad, estábamos acostumbrados a mercados de mercado local, entonces cambió la lógica, empezamos a pensar en la exportación, en tener referencia de mercado internacional, exacto, en trabajar los puestos en Chicago, mercado de Rosario, futuro, todo eso, otra forma de gestionar el negocio que la verdad que es muy buena y que creo que eso vino para quedarse, más allá de una coyuntura puntual que podamos tener este año, esto nos posicionó en otro nivel. A mí me gustaría ver en el transcurso de esta nota aquí contigo y con los televidentes además, la visión que tiene un agricultor importante y directivo de la Asociación Rural del Uruguay, precisamente en el tema agrícola, como es el ingeniero agrónomo Roberto Simons. A Roberto lo entrevistamos hace pocas horas nada más, y me gustaría que viéramos esta nota para después seguir comentando, para escuchar también sobre la base de lo que él nos dice, tener un poco base para seguir esta conversación, ¿sí? Perfecto, ¿cómo bueno, no? La vemos. Dale. No, efectivamente, es un año, después de varios años, por lo menos en lo que ha sido el cultivo de verano, muy bueno. Este año viene complicado, no solo para el cultivo de verano, sino también para el trigo, que bueno, ha tenido una baja importante en el área. Pero más allá de eso, preocupan los precios, los valores, preocupan nuestros costos y, por no ser menos, el clima. La verdad que si seguimos con esta racha de lluvias y días húmedos, prácticamente todas las semanas con lluvias muy abundantes, ahora en el litoral prácticamente han llovido 100 milímetros por semana, ¿no? En algunos lados, un disparate. Eso, aparte en un periodo bastante crítico, que es el momento de la espigazón o de la floración, según la variedad de trigo, que los hace justo de la época un poco, el periodo más crítico desde el punto de vista sanitario. Y bueno, el gran tema es que ojalá no se dé, que no tengamos problemas, sobre todo de fusarium, ese tipo de cosas, que condiciona totalmente la calidad de los trigos y las posibilidades incluso de exportación, ¿no? Las perspectivas no son halagüeñas. ¿Cuál es el mensaje o la visión que debe tenerse hoy frente a esta situación? Una situación que cambia absolutamente la corriente agrícola que venía en el país. Yo he hablado con algunos operadores del litoral y dicen que algunos argentinos, empresas importantes, están pensando seriamente en quedarse o no quedarse. No, es más, ya algunas se han ido. Ustedes saben bien, algunas empresas muy importantes ya se han ido. Hay mucha empresa que tenía contratos, algunos los han dejado por el camino. Y asimismo, de todas maneras, lo que es curioso es que uno escucha lo que sigue siendo la intención de siembra y se sigue hablando de 1.300.000 hectáreas. Yo honestamente no sé si se va a dar. Otros opinan, bueno, ¿y qué pasa si uno espera? Capaz que, bueno, el exceso de oferta que hay a nivel mundial, esperamos y capaz esperándolo suben algo los precios. Capaz Argentina y Brasil, que van a tener el mismo problema que nosotros, plantan menos. Es todo un enigma, pero la verdad que la cosa está complicada para alguna gente sin duda, y ya el negocio brillante que pudo ser en su momento, ya hoy no lo es bien. Es todo un enigma, decía Roberto Simons. Sin duda, la verdad que sí. Uno ha visto la evolución, nadie prevía esta caída de precios, este nivel de caída. Nadie, absolutamente nadie. Se prevía que se iba a enfriar, que iba a aumentar la oferta, la cosecha de Estados Unidos, esto, lo otro, pero esta caída de estos valores, yo no se la escuché a nadie, entonces, y como tampoco
previeron aquellas subas de la soja a $600. Entonces, si bien sabemos que la volatilidad es inerte a este tipo de mercados y que va a afectar mucho esto que decía muy bien el ingeniero Simon, que es una referencia y que yo suscribo, la verdad que en gran parte todo lo que él dice, que bueno, que de repente en este ciclo de verano que no, la expectativa de margen no es muy buena, se reduce la siembra en Mercosur y entonces y hay algún problema climático en la región y eso, bueno, dispara los precios, capaz que no a los mismos valores, pero a otro nivel de precios, pero eso no lo podemos saber. La realidad es que también es inmanejable, la realidad también es que hay condiciones de las economías que ya también vaticinaban un enfriamiento en algunos mercados, en algunas demandas, y bueno, hoy es una de las preocupaciones grandes que estamos teniendo también el movimiento CREA. Fuera de la nota, Simons comentaba además, bueno, que además de irse ya alguna empresa importante, están quedando algunos campos disponibles aún sin cumplir con los contratos, es decir, sin cumplirlos hasta el término, los contratos. Están quedando campos disponibles no solo para agricultura, sino también para ganadería en esa zona del país que siempre fue muy agrícola ganadera y que en los últimos años se había convertido casi que exclusivamente en agrícola, que el precio de la tierra, tanto para la venta como para el arriendo, seguramente va a descender. Todo esto seguramente va a hacer cambiar de manera notoria el escenario en meses, diría yo. Sí, no hay duda. Deberíamos ir a nuevos equilibrios, donde, bueno, por ejemplo, las rentas es algo inminente. Digo, acá estamos hablando de la soja. La soja hoy, en los análisis nuestros, es el único cultivo que ofrece una posibilidad de margen positivo. Hablamos de una posibilidad porque necesitamos rendimiento de equilibrio muy altos. Entonces, cualquier problema, como él dice, de que se empieza a llover, tengamos complicación en sembrar en fechas adecuadas, cualquier inconveniente nos pueden dejar abajo del agua. Ni que hablar en las condiciones donde uno tiene rentas que pagar y que cumplir con contratos muy elevados. En el caso de la tierra propia y uno pone su maquinaria, bueno, de alguna manera va captando márgenes y en un año que también está previsto que para los cultivos de verano capaz que sea por lo menos no negativo, uno puede captar margen. Pero más complicado es una chacra que tiene que ir a maíz, o un sorgo que no está muy metido en una rotación ganadera o lechera. Entonces, ese tipo de granos en los análisis nuestros están con márgenes negativos para rendimientos de equilibrio muy elevados, ¿no? Allí, en ese escenario, seguramente la vaca vuelva a ganarle a los granos, ¿no? Y se reacomoda ese escenario que la ganadería, hoy que tenemos prácticamente, no 3 millones, pero más de 2,5 millones de terneros que quedaron de la zafra pasada, con un año en la actualidad que van a empezar a ser novillitos y novillos y que haber que engordarlos, seguramente con el acceso a más campo, con el acceso al grano que está más cerca y a precios más bajos, con rotaciones que hay que hacer por norma, por los planes de uso y manejo de suelos, seguramente la ganadería se va a posicionar diferente también, ¿no? Y de eso me gustaría hablar tras esta pausa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Amigas, amigos, nosotros volvemos en instantes nada más.